Hola querida gente, muy buenos días, yo soy el señor Marabunta y les doy la bienvenida al primer episodio de No Normativo Podcast. Como algunos de ustedes saben, estamos realizando una fusión de proyectos. Descocado Podcast y Editorial Marabunta se unen a No Normativo para trabajar en conjunto. Anteriormente, Descocado Podcast era un espacio para hablar sobre temas concernientes a la comunidad LGBT, donde yo, en compañía de distintos invitados, les compartimos nuestro trabajo y experiencias sin prejuicios, sin tapujos. Ahora, en esta nueva etapa, seguiremos dándole duro al descaro, pero desde esta plataforma llamada No Normativo. Y antes de comenzar con el episodio, les presento al invitado de esta semana. Historiador de arte, especializado en arte queer latinoamericano, gestor cultural y maestro del bordado, él es el doctor Iván Acebo. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Woo! Bravo, bravo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú, señor? Estoy muy bien también, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, por la invitación y el interés. Muchas gracias a ti. Ustedes saben que yo soy de Cuernavaca, así que me encuentro viviendo el calor de la eterna primavera. El doctor Iván se encuentra en este momento en Monterrey y me acabo de enterar que no es de Monterrey. Yo pensé que era originario de allá. Pero entonces cuéntanos, ¿de dónde provienes? Soy de Chiapas, originario de la costa de Chiapas. Incluso en el propio estado he tenido como cierta movilidad. Digo, nací en un pequeño pueblito muy cerca del Océano Pacífico que se llama Acapetagua. Entonces estuve ahí hasta los 14, luego me fui a San Cristóbal de las Casas. Y bueno, después de ahí me fui a estudiar fuera y regresé. Y entonces estuve en la Ciudad de México viviendo 11 años aproximadamente. Y bueno, la vida, digamos, un poco como las diferentes gestiones culturales en las que he trabajado me ha llevado de un lado a otro. Me llevó a Canadá, regresé y bueno, ahora me tocó estar en la ciudad de Monterrey, este verano está particularmente caliente. Entonces, sí, he estado como del tingo al tango en los últimos años. Sí, se antoja estar así, francamente. Me urge salir de Cuernavaca. Ah, por cierto, de Chiapas es mi amigo Diego Moreno, no sé si lo conoces, fotógrafo. Sí, justo, sí. O sea, creo que no tenemos el gusto, o sea, no hemos platicado, no nos hemos sentado a platicar, pero sí conozco su trabajo y creo que en un par de ocasiones topamos por ahí en alguna exposición en Chiapas. Ay, qué bello. Sí, me cae muy bien. No me conoce con este nombre él, pero pues saludos a Diego, a donde sé que esté. Iré a preguntarle datos específicos sobre el señor Marabunta. Él no me conoce así. Por eso te Ah, digo que él no me conoce con este nombre. o sea, pero no tiene ni siquiera idea de nada. No. Ay, no, es demasiado misterio. No les hemos con todo el tema de esta semana. Estoy muy emocionado porque, como ya les mencioné, es el primer episodio que sacamos desde No Normativo. Y el tema de esta semana es la lengua de Belisario. Suena muy sensual. Así es, justo como nuestra conversación del día de hoy. Vamos para allá. Antes de toda la cuestión profesional, académica, me gustaría saber cómo fue tu infancia, tu niñez, cómo era la sociedad, dónde vivías, cómo te la pasaste. Es una buena pregunta. Pues bueno, como te decía, crecí en un pequeño pueblo que 36 años, 37 años después sigue siendo muy pequeño en la costa de Chiapas, que se llama Acapetagua. Y soy el menor de tres hijos, pero entre, digamos, mis hermanos y yo hay abismos de edad. O sea, entre el segundo y yo hay como 8 años de edad. Entonces Ujú. prácticamente crecí solo. O sea, digamos que no jugué con mis hermanos como muchos otros hermanos pudieran jugar con los suyos, ¿no? Con sus hermanos mayores. Sí. Entonces, o sea, yo recuerdo que siempre, o sea, me la pasaba bomba jugando en el patio de la casa que teníamos en ese entonces y que era un patio enorme. Y siempre me gustaban los dinosaurios y siempre me gustaban como cosas muy, muy de construir, o sea, como que encontraba maneras de construir como pequeños pueblos y como ranchitos para los dinosaurios y para los caballos y cosas así, ya sabes. Entonces me creaba mis propias historias y siempre fui como muy visual, entonces siempre pues andaba como pintando y dibujando cosas y pidiendo lápices y pidiendo libros para hacer cosas con los libros. Entonces era muy, fue una infancia, digamos, muy, muy tranquila, creo, muy.
pues bastante, un poco bucólica incluso. Y pues yo creo que también muchas de las cosas que me obsesionan ahora, creo que voy justamente encontrando la raíz en esa infancia. He querido hacer como de pronto un análisis justamente como de los tropos de la infancia, así de por qué me gusta esto, o de dónde viene esto, ¿sabes? Y no he podido hacerlo, no sé si hay algún tipo de... No creo que hayan traumas, o sea, no tuve una infancia, eh, digamos, atropellada, no fue el caso, pero sí siento que mucho de cómo abordo el mundo, cómo me relaciono con el mundo alrededor, justamente tiene que ver con esos juegos infantiles, ¿no? Claro. Como lo que había a mi alrededor y sobre todo, pues esta soledad, pero no era una soledad triste, ¿sabes? O sea, fui un niño feliz aún jugando solo en el patio de la casa. Entonces fue fantástico para mí. Yo te comprendo perfectamente, es mi situación. Mi infancia fue muy similar. Viví 8 años solo porque soy el hermano mayor y mi hermana nació 8 años después. Ah, Así que estuve solo todo ese tiempo e igual me encantaban los dinosaurios. Soy bueno, no, era el más fan de los dinosaurios. Quería ser paleontólogo. Era el sueño, era la ajá. meta. Sí, justo. Y creo que incluso, no sé, la adolescencia y como a la medida que crecía, justo, o sea, como que me la pasaba muy bien solo, me la pasaba muy bien, no sé, leyendo y haciendo buscando cosas que hacer, que me mantuvieran ocupado, o sea, vaya, nunca fue desde un lugar de tristeza o de depresión o ya sabes, como ese tipo de sentimientos negativos hacia la soledad, no, Ujú. nada que ver. Sí, no. E igual como tú dices, no hay traumas, pero sí hay cosas que nos quedan marcadas en la infancia. Incluso referencias. Yo recuerdo, te voy a explicar un poquito de dónde viene Señor Marabunta, no sé si ya lo has escuchado, pero todo comenzó porque comencé a producir cerámica. A la marca le puse Marabunta porque a su vez recuerdo mucho que en mi infancia veía algunas películas en Canal 5 y era cuando te ponían las de los 80s, La Mosca y La Mancha Voraz, todas esas. Ujú. Y recuerdo mucho una de ellas donde veía la escena de un alce que había sido devorado por hormigas asesinas. Y recuerdo ver el cuerpo y la carne y la sangre. Y esa película se llama Marabunta. Entonces me quedó muy grabado eso. Bueno, un tanto, francamente, pero después en la universidad seguí trabajando y abordando esos temas. Obviamente lo retomé en la cerámica y a partir de ahí dije, entonces ¿cómo la nombro? Y me acordé mucho de esa escena de mi infancia y dije, pues ya, mira, Marabunta, de aquí sale. Y ya que le quise poner cara al creador de las piezas, no me compliqué mucho y dije, señor Marabunta. Está increíble cómo de pronto muchas de las cosas que hacemos ahora, sobre todo creativamente, tienen como esa asociación hacia atrás, ¿no? Hacia la infancia. Justo estoy trabajando en un libro que no tiene, digamos, un deadline, o sea, es decir, como que voy haciéndolo a medida que se me antoja hacerlo. Y es como una especie de biografía o de autobiografía en la que en lugar de escribir, o sea, voy como bordando imágenes, ya sabes, como de pronto vas caminando por la calle pensando, no sé, en el semáforo que no cambia verde o no cambia rojo, etcétera. Y de repente tienes como flashazos o como estas imágenes espontáneas express que te llegan de algo que hiciste o que viste o que sentiste cuando estabas chavito. Y justamente esas imágenes son las que estoy bordando específicamente. Y hay una en particular que me pareció muy fuerte hace poco y tiene que ver, de hecho, con mi papá. O sea, por ejemplo, cuando estaba chavito tenía muchísimo miedo al fuego. Pues una de las cosas que hace la gente cuando vive en el campo, fuera de la Ciudad de México sobre todo, es que pues queman la basura en el patio, ¿no? Y Ujú. entonces yo me acuerdo que, pues, no sé, yo tenía, no sé, 8 o 9 años, una cosa así. Entonces mi papá me dijo, ven, ayúdame a quemar la basura. Y entonces yo me la pasé, o sea, empecé a llorar terriblemente. Y fue un evento muy, digamos, desastroso en el sentido de que pues, mi papá se frustró, se enojó pues no sé, o sea, me mandó con una nalgada a la casa o algo así. Y ya sabes, eso es como esas estas escenas
que pueden ser inocentes, pero que pues al mismo tiempo como que marcan ciertas cosas a futuro, ¿no? Claro. O cómo te relacionas tanto con el fuego y de una u otra manera en cómo ves la relación con tu papá, ¿no? Sí, Entonces, está increíble, ¿no? De pronto cómo volvemos a ese pozo para hacer cosas. claro. Conclusión, sí hay trauma. Bueno, tal vez sí la hay. Nosotros no somos los indicados para saberlo ni para reconocerlo, pero el profesional posiblemente nos diga que ahí hay trauma. Ahora bien, si vamos a tu perfil nos damos cuenta de un montón de estas escenas. Sabemos que hay un montón de hombrecitos bordados, referencias y cosas relacionadas a la diversidad. ¿Cómo fue tu descubrimiento de tu sexualidad y tu orientación, tu identidad en ese entonces? Uf, pues también fue creo como todos en el sentido de que siempre lo supiste, siempre lo sospechaste, siempre lo sentiste, ¿no? Em, Siempre fui muy unido a mi mamá, entonces como que creo que eh, lo fui confirmando a medida que me acercaba más a ella y a las cosas que hacía ella. O sea, esto va a ser material para los especialistas de la psicología, buenísimo. En el sentido de que, por ejemplo, mi mamá es costurera, como por hobbies y así. Y recuerdo que cuando estaba chavito ella daba clases de costura a otras señoras del pueblo, ¿no? Entonces, a mí me gustaba estar en las clases de costura. O sea, yo no, o sea, nunca aprendí a coser, nunca aprendí digamos, a hacer ropa, Ujú. pero, o sea, me gustaba mucho el sentido de comunidad que había ahí, ¿no? Y que luego entendí que era una cosa que era solamente para mujeres o que aquello era un espacio femenino, que era una parte de una domesticidad que me estaba negada a mí. Claro. Porque pues, mi papá de pronto ya me jalaba y me decía, no, 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 vámonos a jugar fútbol, ¿no? Y entonces, digamos que estoy justamente hablando de ese evento específico porque a partir de allí fue como de pronto yo reconocí esta doble dimensión, esta dicotomía del género, ¿no? Entonces había como que los hombres hacen una cosa, las mujeres hacen otra y como que no había movilidad. Entonces como que de pronto yo dije, no, pero es que, o sea, en mi caso no es como que tan fácil caer en uno u en otro lado, ¿no? Entonces fue ahí que como que empecé a ver que en mi caso pues me gustaban los niños en ese entonces. Y, y porque estaba en un pueblo, creo que estaba en un pueblo y vivía solo. No, nunca, digamos, actué sobre ellos. O sea, no fui un niño travieso ni curioso. O sea, creo que empecé a experimentar sexualmente hasta que estaba como en la prepa o incluso en la universidad, porque la Ujú. universidad incluso ya la cursé fuera de México, entonces aquello fue el destrampe total. Pero sí fue desde chavito en ese sentido. Y creo que incluso, o sea, pasé como por todas las etapas que todos, ¿no? Es como que de pronto te encuentran en casa con una prenda de tu mamá o con la toalla como peluca y así. Pues también pasé como por ahí, pero siempre, o sea, nunca lo negué. Tuve una novia que era mi mejor amiga y fue, fue muy divertido porque pues evidentemente, o sea, yo creo que ella lo sabía y en algún momento yo dije, ay no, ¿sabes qué? Soy bisexual, güey. No, 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 nada. Yo creo que sí puedo enamorarme de las chicas, ¿no? Y entonces ella Claro, sí como que como dijo, todos. sí, y entonces me dijo, ay, pues es que quiero contigo, entonces va, andemos, y no, o sea, no, No no funcionó. funcionó, fue un desastre total. Entonces como que todo fue dándose de manera orgánica hasta que llegué incluso a la teoría queer, porque digamos que parte, si me dejas ahora cruzarme a la formación académica, Claro. soy historiador de arte, digamos que tengo la licenciatura, maestría y el doctorado en historia del arte, y en esas tres he indagado en teorías queer y en cómo desde el arte podemos hablar acerca de las construcciones sexuales diferentes, deseos, géneros, radicalidades y resistencias. Y
Entonces, cuando llegué a la teoría queer, no quiero decir con ello que fue un cambio radical en mi identidad, realmente no, pero me ayudó incluso a como a darle, como a completar ese círculo, a darle sentido como a ese crecimiento orgánico, a todas estas imágenes de las que incluso te estoy hablando desde la infancia. Entonces, pues fue muy orgánico. Incluso cuando salí del closet con mi familia y mis papás, pues no creo que haya sido un gran choque. Creo que, como todos, es una noticia que pues, medio impacta a los papás y siempre hay como un periodo de ajuste y adaptación, y luego pues ya todos bien, ¿no? Te aceptan. Ujú. Pero, pero bien, en ese sentido creo que mi historia es bastante estándar a todos, creo. Pues sí, digo, no es trágica, hay muchos No. casos que viven una historia muy trágica. ¿Cuántos años tenías cuando saliste del closet? Oh, Con ellos, con tus papás. ok, con ellos creo que tenía como unos, no sé, 19, 20 años más o menos. Y fue curioso porque salí del closet con ellos como una especie de presión social. Yo estaba viviendo fuera de México, estaba estudiando en una universidad en Estados Unidos. La universidad era de puros hombres. Y entonces, cuando yo llegué a Estados Unidos, sin que yo dijera nada, a esa universidad, sin que yo dijera nada, Sí. todo mundo me leyó como el chico gay mexicano que acaba de llegar, ¿no? Entonces, pues me empezaron a inventar eventos y como que me incluían en cosas que evidentemente me gustaban, pero que me decían preguntarme, o sea, ¿es tan obvio esto, sabes? Y entonces como que pues ya o sea, me fui adaptando a esa nueva comunidad y pues al sentido de salir del closet como un evento importante en tu vida gay, y pues que tienes que hablar con tus papás y esto. Y entonces dije, no, pues es que yo realmente nunca tuve esta conversación con mis papás, o nunca tuve el deseo de tener esta conversación con mis papás. Siempre fue como un secreto a voces, ¿no? O sea, como algo que se da por sentado entre nosotros. Sí. Entonces recuerdo que un verano que volvía a casa de vacaciones, yo estaba decidido a tener esa conversación con ellos porque quería tener digamos, esa experiencia que todos mis compañeros habían tenido con sus familias. Entonces me acuerdo que un día por la mañana les dije a mi mamá, oye, tú no te metes a la cocina, yo me encargo de hacer todo, yo voy a cocinar, yo voy al mercado, voy a seleccionar un vino, etcétera. Y entonces cociné para ellos dos y les compré un libro. Es un libro que yo antes había leído previamente para no cajetearla, que era Mamá, papá, soy gay, algo así. Es uno de estos bestsellers de entonces. Y me acuerdo que pues ya tuvimos la comida súper bien y finalmente pues les regalé el libro, ¿no? Como una forma de, pues incluso de romper el hielo y pues yo agarrarme de ahí para seguir adelante con la salida. Y pues ya sabes, o sea, mi mamá pues muy conmovida, un poco emocionada. Y pues mi papá también así como que muy serio, pero pues yo les dije, o sea, creo que todos lo sabíamos, o sea, no es una noticia nueva, simplemente estoy poniendo las cartas sobre la mesa y pues de aquí para adelante, pues, o sea, quiero compartir con ustedes de la misma manera en que mis hermanos hacen con ustedes, ¿no? Quiero compartir mi vida, quiero compartir, no sé, mis ilusiones, mis alegrías y mis corazones rotos, entonces pues también quiero que me dejen hacerlo, ¿no? Entonces fue como muy padre que, pues, no sé, me abrazaron y me dijeron pues, simplemente que no había ningún problema. Qué bello. Fue una historia de éxito. Tú lo lograste. Sí, bueno, ha tenido sus altibajos, porque una de las cosas que de pronto aprendí luego ahí es que una cosa es cuando tú sales del closet, pero otra cosa es cuando después la propia familia te mete en el closet, ¿no? Y entonces ha sido como un continuo, no es una lucha, ni nunca ha sido una cosa que me pese, pero es decir, como que de pronto que todo el mundo estemos todos cuando estaba soltero, no, ahora tengo pareja, pero cuando estaba soltero, pues todo el mundo platicaba y a mí no me preguntaban, ¿no? Entonces era así como que, oigan, pero pues, o sea, yo también tengo cosas que decirles y no me preguntan. Entonces como que de pronto era, o sea, como que no quiero que no me pregunten porque no quieren saber de eso, sino porque, no sé, porque tal vez piensen que no tengo nada que aportar a esta conversación en este momento de mi vida, Ujú. o sea, no se olviden que, o sea, aunque sea gay, pues también soy parte de esta familia y también tengo cosas que decir, ¿no? Claro. Sí, a veces es incómodo, supongo, para ellos.
Ahorita estoy notando algunas cosas ahí que me dicen tu amigo. Digo, ok. Pero bueno, igual vamos viendo, vamos viendo. Ahora bien, tú mencionaste algo que en tu infancia viste que el coser era algo para las mujeres, así lo entendiste. Este mes Tom Daly se robó los reflectores del mundo al difundirse imágenes de él tejiendo y muchos lo aplaudieron definiéndolo como una nueva masculinidad, mientras que otros grupos, y sobre todo de grupos disidentes, mencionaron que realmente él no era un ejemplo de una nueva masculinidad y menos de una cuestión de disidencias. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Justamente esa imagen de Tom Daly a mí me hizo sonreír mucho porque me hizo recordar a un amigo que se llama Gerardo Bautista, que vive en Ciudad de México y que es un eminente doctor en literatura y que él se la pasa tejiendo porque trabaja en la Ciudad de México pero vive en el Estado de México o tiene que tomar como muchos transportes para llegar a su trabajo, y entonces como que siempre me contaba que cuando iba en el transporte público, en el metro, en el autobús, siempre iba tejiendo y que entonces la gente siempre lo acababa viendo raro, ¿no? Y entonces era como que para mí era el tejido, el bordar, es una forma de escritura, pero es una forma de también de como que de pronto anclarte en un espacio, o sea, meterte en un espacio que siempre te ha sido negado, como decía, como siempre ha sido un espacio doméstico, un espacio femenino. Y me parece que poco a poco, o sea, en la medida en la que, no sé, a los hombres también se les exige como que de pronto respetar los otros espacios, y por ello quiero, o sea, no quiero meterme en camisa de 11 varas, yo creo que habría que de pronto abrir un poco los ojos o ser un poco más abiertos hacia justamente la forma en la que, no sé, los hombres de pronto queremos acercarnos a estas otras vetas para expresarnos creativamente. Sí, claro. Y al final aquí tampoco estamos para anclarnos a una cosa u otra, tan solo estamos aquí para conocer opiniones y diferentes perspectivas. Digo, aquí vamos fluyendo, hacemos lo que queremos, sin tratar de definirlo precisamente. ¿Qué comentarios te han hecho a ti al saber tu nombre que borda? Um, Creo que han sido indirectamente muy políticamente, o sea, más bien han sido políticamente correctos en el sentido de que como que ponen mucha atención al hecho de que muchísimo de mi trabajo es como muy meticuloso, que tiene que ver como con mucha paciencia, como son puntadas muy pequeñas, repetitivas y tienen que ser como muchas cosas muy precisas. Y entonces es como que, ay, las manos, las manos tan finitas, ¿no? Entonces ya sabes que es como un eufemismo o una forma de decir muchas otras cosas. Claro, claro. Entonces como que, pues no sé, ya sabes, siempre nada más sonrío y digo, pues sí, está padre, ¿no? O el hecho de, por ejemplo, incluso la mayoría de las puntadas que yo utilizo me las enseñó mi mamá. Entonces, para mí es súper padre cuando de repente, pues yo no sé, yo le comparto las cosas que hago a mi mamá se las comparte a sus amigas, es así como que, y es una puntada que yo le enseñé, ¿no? Entonces, como ver la reacción de sus amigas así de, ay, ajá, ¿no? O sea, así de, entonces es como muy interesante la forma en la que, no sé, como que diferentes grupos lo reciben, pero sí, siempre hay como una indirecta o una especie de eufemismo hacia el ay, sus manitas, Claro. ¿no? Sí, sí. Y hay que decirlo, yo vi tu foto hace rato, la que enviaste, y dije, oye, mira qué bonitas manos. Esa mano es muy bonita. Muy delicada. Muchas gracias. Hace unos días me metí a un taller de masajes, nomás por pura curiosidad. Ajá. Y estaba dándole un masaje a una amiga porque pues, tengo que hacer mis horas práctica para que me den el reconocimiento correspondiente. Y me acuerdo que en cuanto como que puse mis manos en su espalda o algo así, como que me volteó o sea, volteó a verme y me dijo, ay, qué manos tan suaves tienes. y por eso te sale tan bonito el bordado. Y yo así de, ok. Lo sé. Sí, yo poniéndome la crema aquí, ¿sabes? Sí, 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 se notan, de verdad. Y ahora bien, ¿cómo fue que llegaste al bordado? Porque dices que en tu infancia tampoco lo hacías.
Comencé hace 3 años y no llegué directamente, o sea, no llegué así en friega completamente al bordado. Llegué a través de los libros, o sea, haciendo libros. Eh, Justamente los libros han sido como una constante, digamos, en mi desarrollo académico y personal. Y en algún momento, hace, no sé, 4 o 5 años, me metí a un taller de encuadernación porque quería conocer las diferentes partes del libro y cómo funcionan los libros y digamos, sus mecanismos, y cómo se hacen y por qué son así, etcétera, ¿no? Sí. Y entonces empecé a encuadernar libros y encuadernando unos libros, digamos que imaginé digamos, cómo podría yo escribir o hacer una portada de un libro sin que tuviera que hacer impresión, digamos, hot foil, que es cuando, digamos, imprimes en dorado o sin tener que pasar por una imprenta, vaya, ¿no? Sí. Para hacer un libro. Entonces dije, pues igual podría yo bordar, ¿no? Pero en ese momento pues yo no sabía bordar. Y entonces empecé como a experimentar con diferentes materiales que pudieran ser, digamos, lo suficientemente expresivos para comunicar una idea o para comunicar lo que contenía el libro. Y fue así que en un primer momento, digamos, llegué a esto que se llama Libros de Cabecera, que es un proyecto que tal vez tú encontraste por ahí en mi Instagram y que la gente podrá encontrar también en Instagram. Así es. Digamos que es una serie, es una colección de libros que son 8 títulos de narrativa, poesía y ensayo mexicano. Todos tienen que ver con la experiencia gay en México. Y lo que hice fue deshacer los libros, los volví a coser, les quité las portadas que traían y les creé nuevas. Entonces digamos que todos tienen el mismo color, pero cada uno tiene portadas diferentes que fueron bordadas a mano y tienen títulos en cursiva bordadas a mano. Entonces, la idea era como crear una colección personal propia, que bueno, la manera en la que el proyecto fue creciendo ya no es una cosa personal, sino ya es un proyecto colectivo. Y no, al estar justamente tratando de imaginar nuevas portadas, empecé, digamos, a abordar directamente sobre la tela de encuadernación de los libros. Y me llamó mucho la atención la expresividad o las texturas que se crean del libro, con el hilo, perdón, directamente en las telas. Y dije, o sea, como que esto está padre, ¿no? O sea, es como una forma de escritura, o sea, es como una escritura casi a lápiz sobre una hoja de papel. Sí, claro. De hecho, yo pensé, te comenté también cuando lo vi, pensé que eran ilustraciones, Ujú. pensé que era un stencil o algo similar, y después, ya cuando me dediqué un poco de tiempo para verlas, descubrí que no, que todo era bordado. Sí, fue digamos, una práctica muy padre, como de pronto o sea, descubrir esa expresividad de los materiales, o la manera en la que evocan cosas. Y entonces fue que ya empecé a meterme como a experimentar más con el bordado, y entonces ya no era la portada básica, perdón, la puntada básica que me enseñó mi mamá. Entonces ya me empecé a meter como a explorar nuevas cosas y con nuevos hilos y nuevos colores y nuevas telas, para llegar digamos, a lo que hago ahora, ¿no? Entonces ahora ya bordo directamente sobre papel, como una manera justamente de hablar de creación, como una forma de escritura, o bien sobre tela, para cuando quiero como hacer como piezas incluso más detalladas, ¿no? Entonces, no, sí, justamente no llegué al bordado de manera directa, sino como una forma de acercarme al objeto libro, que es una de mis obsesiones, y creo que es muy clara en mi trabajo. Sí, claro, a mí también me encanta la encuadernación. Eso yo lo estudié también en la licenciatura, estudié arte. Ahora bien, ¿cuál fue tu formación? Porque eso no nos quedó claro, creo. ¿No lo mencionaste en la licenciatura? La licenciatura fue en Historia del Arte. Estudié, como te decía, fuera, estuve en Estados Unidos en una escuela. Y bueno, hice ahí un trabajo, no tenía que hacer una tesis, entonces fue como que un proyecto de investigación ahí bastante breve.
y luego hice la maestría en México, en la Ciudad de México, en la Ibero, y ahí, de ahí salieron un par de publicaciones que por ahí andan dando vuelta afortunadamente. Digamos que me acerqué a la figura del dandy como figura queer en la época de los contemporáneos, y luego hablé, creo que acerca de lo queer en el archivo Casasola. Entonces me gustó mucho, me latió muchísimo, y entonces dije, va, pues voy por lo que sigue. Entonces me lancé a un doctorado, y el doctorado lo hice en la Universidad de La Habana, y allí me metí a la, digamos, a la circulación de la teoría queer y a la manera en la que en los años más o menos 80s, o arte, digamos, moderno y contemporáneo latinoamericano, se negocia con las teorías que vienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces, específicamente México, Cuba y Chile, estuve como justamente metiéndome en cosas de lo queer. De ahí se desprendieron un par de curadurías, un par de publicaciones. Nunca he estado adscrito completamente a la academia, siempre he tenido un pie dentro y fuera. He dado clases, he dado seminarios, he escrito cosas, pero siempre he estado como haciendo mi propio rumbo, mis propias cosas. A veces estoy escribiendo un artículo, últimamente no me he metido nada que tenga que ver con la academia porque estoy de lleno completamente digamos, en la producción de obra. Claro. Sí, yo también dije, este es un artista. Dije, mira estos títulos. Sí, de repente soy muy ñoño, ¿no? No, no me parece. O sea, me gusta, me parece interesante. También vi que tienes un gran interés por el archivo. Vi que hacías una recolección de imágenes que encontrabas ahí en bazares o algo así. Sí, he estado como haciendo un archivo de cosas que pues me obsesionan mucho, y tiene que ver, como lo decía, desde la niñez, ¿no? Me gustan mucho los paisajes, el paisaje, me gusta mucho evidentemente el cuerpo masculino, me gusta mucho el cruising como tema. Es uno de mis... Es como esa piedrita que no te puedes quitar del zapato, ¿no? Entonces de pronto ya hago un proyecto que es sobre cruising, y ya me pasé un mes pensándolo, y digo, ya, pues hasta aquí. Yo no quiero saber nada más del cruising, y de repente, no sé, vuelvo a ello con otro proyecto porque otra imagen me hace pensar en eso, y entonces estoy haciendo cosas siempre. Ajá. Entonces, sí, es como que tengo estas obsesiones incluso ahora mismo, hace unos días te compartí la foto de un bordado que estoy haciendo, y tiene que ver con el cruising Sí. justamente. ¿Y por qué el interés? ¿Te gusta la práctica? ¿Lo has hecho? Sí, lo he hecho. Lo hacía más antes, cuando estaba en Estados Unidos, o cuando estaba incluso en Ciudad de México. Eh, ahora ya no tanto. Creo que me gusta más pensarlo que hacerlo. Ujú. Eh, pero me gusta mucho desde el punto de vista queer también, o sea, desde el punto de vista un poco académico, un poco teórico. Eh, no sé, me gusta pensar el cruising como una práctica del andar, ¿sabes? Como el recorrido que haces cuando estás ejerciendo el cruising, ¿no? Sí. Eh, y me gusta porque alguna vez leí un libro en el que leí un concepto específico que decía que el ser humano, incluso antes de las primeras, digamos, construcciones arquitectónicas con las que se empezaron a modificar el espacio, el ser humano, los primeros seres humanos comenzaron a modificar el espacio público simplemente con recorrerlo, ¿no? Simplemente con el hecho de ir de un lugar A a un lugar B. Como que emocionalmente y físicamente el espacio se transforma a la medida en la que tú vas caminando, ¿no? O sea, digamos que creas un recorrido, y tú en relación con el espacio es completamente diferente una vez que lo has recorrido por primera vez. Entonces me puse a pensar en justamente esos recorridos, o esos caminos, o las formas en las que el espacio es afectado por cómo la gente hace el cruising, ¿no? O sea, no solamente se trata de ocupar espacios y de pervertir su uso, sino cómo, por ejemplo, no sé, aquí en Monterrey de pronto hay muchos escampados, como muchos montes que se utilizan espontáneamente para hacer cruising, y como que me fascina mucho esta idea de que un lugar que aparentemente es, no sé, bastante X, de pronto puede ser un lugar extremadamente radical, en donde en completo silencio, en completo anonimato, pueden llegar dos personas
y generar nuevos afectos o nuevas formas de relacionarse con otras personas, ¿sabes? Claro. Entonces, y la forma en cómo esas prácticas afectan al espacio, me parece fascinante, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, las famosas casitas, ¿no? O sea, se supone que Las es... casitas. Sí, claro, se supone que es una casa que incluso adentro de las casas hay habitaciones, unas que son más privadas que otras. No sé, como que esta idea de que cuando tú entras a una casita y están todas completamente veladas por la oscuridad y completamente, digamos, supeditadas a los actos que se hacen en ellas, pues que niegan completamente esta idea de la casa tradicional que todos conocen, ¿no? Claro. O una cosa que a mí siempre me fascinó y que sí ha sido un proyecto que siempre quise hacer, pero que ya creo que se me está escapando el tiempo, ¿Por no sé si alguna vez te acuerdas haber ido a la casita en Ciudad de México, pero yo recuerdo que alguna vez que llegué a ir, en las paredes habían obras de arte, bueno, o cuadros. No, yo nunca Eh, he participado en esos afectos y en esas prácticas. no, Yo ay, soy no te una creo. persona muy decente de mi casa. Con todos tus misterios, no te De creo. verdad, mucha gente no lo cree, pero mis amigos sí, porque ya saben que yo soy de mi casa, que no me gusta conocer desconocidos, que no tengo encuentros con nadie. Yo solamente entre amigos de confianza de años y ya. Ay, pues qué aburrido. La verdad, para muchos sí, pero pues ya estoy muy en paz. Bueno, no, te voy a dejar de tarea Ajá. que vayas a una casita en tu próxima visita a la Ciudad de México. No, porque, bueno, depende, ahorita me cuentas, pero es que la mayoría, he querido ir porque también me llama mucho. Quiero hacer como una investigación y también tengo esta cosa de la editorial y los fanzines que quiero desarrollar, pero te quitan la ropa, yo no quiero que me quiten la ropa. No, no te quitan la ropa. Bueno, Ok, no sé ok, ahora, pero yo hace 3, 4 años que fui la última vez. sí. No, o sea, yo nunca me quedé sin ropa para entrar, jamás. Entonces, o sea, yo recuerdo que, no sé, llegabas y simplemente dejabas como tus cosas de más valor en la recepción y entonces ya pasabas perfectamente vestido con chela en mano y ya te ibas a buscar el cotorreo, ¿no? Ajá. Pero, o sea, yo recuerdo que era una casa bastante amplia de muchos niveles y que en algunas habitaciones estaban colgadas en los muros pósters o reproducciones de obras de arte. Entonces, a mí me fascinaba el hecho de que si esos materiales están ahí, o fueron hechos para ser vistos, ¿cómo iban a ser vistos en un lugar que por naturaleza tenía que estar a oscuras o en penumbras? Entonces era una forma de negar la mirada, ¿sabes? O de imposibilitar la mirada en un espacio que por sí mismo estaba negándose a cualquier otro tipo de lecturas que no fuera o sea, a lo que todos sabíamos que era, ¿no? Sí. Entonces como que de pronto yo decía, sería increíble de pronto hacer como un tour de casitas o de este tipo de lugares y ver, o sea, qué tienen en las paredes, ¿no? Ver la manera en la que este arte o estos materiales que por naturaleza tienen que ser vistos, de pronto como toman una nueva luz, entre comillas, y pues tienen una función completamente diferente en un espacio de cruce, ¿no? Entonces, eso es creo que para mí lo que me gusta, ¿no? Como el cruising trastoca completamente los espacios y lo que contiene esos espacios. Claro. Entonces, por eso me gusta mucho. Ayer veía que publicaron un libro, no recuerdo el autor o autora, sobre mosaicos de las paredes de la Ciudad de México. Tal vez te va a tocar a ti hacer uno de las paredes de las casitas de la Ciudad de México. Y de Monterrey, porque también aquí hay mucho, ¿eh? Ah, y es interesante, ¿no? Cómo se desarrollan justamente esos afectos cuando se menciona tanto que la ciudad, pues, es muy conservadora de pronto. Sí, y yo pensé que la ciudad aquí en Monterrey iba a ser también una cosa así muy sombría, pero no, me sorprendo si en cada colonia hay como algún tipo de enclave dedicado al cruising y está increíble. Y sobre todo porque por el clima es una ciudad que se presta mucho al espacio público, al espacio abierto. Entonces justamente la manera en la que pues, la gente transforma esos espacios o vive esos espacios también me parece genial. Claro.
Y ahora que lo veo, digo, yo tenía esta duda de cómo surge el interés por el cruising y ahora que estamos teniendo la conversación, veo que hay unas referencias más cercanas a la cuestión justamente del recorrido y el espacio, que fue algo que noté en la primera serie de libros de La lengua de Belisario, que se Ujú. llama Estoy demasiado triste para contártelo. Ahorita me dices por qué elegiste este nombre, en qué situación estabas para decidir hacerlo. Pero sí, justamente veo que hay como ciertas referencias a la casa, el habitar, la ciudad, y ahora lo entiendo que tu idea también es como esta cosa del recorrido. Quizá en ese momento Ujú. aún no tenías esta conciencia como tal, pero los comenzaste a desarrollar. Entonces, Ujú. dime un poquito de cómo se desarrolla esta serie y de dónde surge el nombre, por favor. Pues bueno, La lengua de Belisario en realidad es una autopublicación que propone un conjunto de bordados como a modo de texto. O sea, cuando ves las publicaciones no hay texto. O sea, cada página solamente tiene imágenes bordadas. Y cada una fue hecha una por una sobre las páginas de papel. Sí. Entonces, desde el inicio imaginé a la lengua como una colección de 10 volúmenes o 10 números. Y cada volumen también explora un tema diferente desde el bordado, como forma de escritura. Por ejemplo, justamente ese volumen primero trata sobre casas o formas de habitar casas. El volumen 2 son retratos de mujeres, el volumen 3 es cruising, y así sucesivamente. Entonces justo ahorita hay 5 ya completamente terminados y los 4 primero afortunadamente ya se agotaron, el quinto todavía por ahí quedan 2 y estoy a punto de sacar el 6 y el 7. Cada volumen tiene únicamente 5 ejemplares, o sea, es decir, que bordé 5 veces la misma imagen en cada ejemplar, Ujú. sin embargo cada ejemplar es diferente, ¿no? O sea, me gustan mucho como esas problematizaciones, ¿no? Esa idea de que cada ejemplar es un objeto único que a su vez forma parte de una colección seriada que es similar y diferente a las otras 4, por Claro. ejemplo. Creo que me gusta mucho la idea de la autopublicación porque quería experimentar más justamente el bordado como escritura, del bordado como forma de vocación, y quería yo tener completamente el control de los contenidos, digamos, o de la forma en la que yo iba a exhibir esos contenidos, ¿no? Que finalmente también es pensar la publicación como un ejercicio de curaduría. Ujú. Y cada uno de los números o los volúmenes pues tienen un título que creo que todos, primero fue el título y después vino el contenido. Ujú. Y son títulos que tienen que ver con un juego de palabras que, no sé, me llaman la atención porque son musicales o que tienen que ver como con cosas de la infancia. Pero definitivamente lo que me gusta mucho de los títulos y la forma en la que se solapan con los contenidos es cómo yo, en tanto autor o en tanto editor o en tanto persona que está a cargo de esta serie específica, no te doy más pistas que un título, o sea, una serie de palabras y una serie de imágenes, pero eres tú el lector quien tiene que encontrar, digamos, el sentido o quien tiene que crear su propia historia a raíz de lo que te estoy dando en esa publicación específica. Creo que todos mis trabajos justamente son esos. O sea, no me gustan narrativas cerradas, es decir, esta es la casa de, no sé, Chuchito Pérez y es color azul y ya, ¿no? Y te voy a abordar una casa color azul con Chuchito Pérez al lado. No, es como, no sé, una casa interesante porque tiene un corte en medio o porque hay, no sé, un huracán que está pasando y se está llevando una vaca, lo cual no sé si alcanzas a ver, pero por ahí hay un bordado así. Eh, y pues un título que no sé, que te empuje a imaginar, que te empuje a crear junto conmigo, ¿no? A cerrar digamos, ese círculo de la publicación. Entonces, todos los títulos funcionan de esa manera. Claro. El título del segundo libro se llama La flor que te ofrecí tenía una araña escondida entre los pétalos. ¿Qué? Sí. ¿Por qué? Bueno, en realidad ese es un verso de un poema de Julio Cortázar que me gusta muchísimo. Ajá.
Pero todos los demás creo que han sido, no necesariamente han sido míos, pero han sido cosas a las que he gravitado de una manera u otra, o a las que he llegado y que han resonado conmigo. Pero sí, pero ¿a poco está, o sea, está increíble el título, ¿no? Está increíble. El del tercero causa un efecto completamente distinto. Uno nunca sabe, pero siempre siente, que es El justamente cual el de tiene que ver, Cruising. por cierto, de Cruising, sí. Ajá, sí, sí, sí. Y eso es algo que dije, wow, eso está potente. Esto llama. Sí. ¿Cuál es el cuarto? Entonces el libro comienza en las palabras. Es pregunta. Sí. Así es, así es. Entonces les recomiendo desde ya que vayan a su Instagram, vean su trabajo. Me comentas que pronto estará también tu página web, ¿verdad? Sí, esto yo creo que dentro de un par de semanas ya está lista. Tengo la fortuna de que me invitaron a una feria de arte, de libro de arte de Vancouver, y fui, digamos, premiado con por ahí un bono para pues, ayudarme como a prepararme para la feria. Y una de las cosas con las que quise realmente pues, ponerme a trabajar porque no tenía absolutamente nada, era justamente la página de internet. Entonces, sí, tengo que estar lista para la feria. La feria es en octubre, sí. Y esta vez que por eso he estado ahí trabajándole muchísimo. Entonces, como decía, ahorita hay 5 ejemplares o 5 volúmenes listos de la lengua belisaria, el 6 y el 7. Así, los acabo de terminar de bordar hace 2 días. Solamente tengo que encuadernarlos la próxima semana y ya los estaré también por ahí anunciando en la página de internet y por supuesto que en Instagram. Sí, para que se pongan atentos, son muy hermosos. Y son 5 Muchas solamente de cada uno. Sí, solamente son 5. Y he tenido la fortuna de que muchísima gente desde el principio les gustó y ya hay coleccionistas y como gente de varios lados que tan pronto saltan Ajá. y no sé, en 2 días se han acabado. Entonces está muy chingón. ¿Y ahí qué pasa si yo llego hasta el 8 y de pronto digo, quiero todos? ¿Se puede o no se puede? Pues, o sea, que quieres todos desde el uno. Ajá. No, pues ya no se puede porque ya no existen. O sea, es ¡Sas! decir, o sea, yo tengo nada más el mío, que es mi edición de archivo, ¿no? Sí. Pero ya no hay más, o sea, ya no voy a abordarlos más. O sea, ya los que son. Porque aparte, en el caso de la lengua de Belisario, tanto la portada como digamos, la página de portada y el colofón fueron impresos en una imprenta de tipos móviles. Ujú. Entonces, o sea, se imprimieran las que son, 5 y ya. Claro. Ah, o sea, entonces sí están seriados cada uno. Sí, Ok, sí, sí. ok. No, no, no. Pues bueno, entonces sí tenemos que estar listos para adquirir cada uno su volumen. ¿Y estos cómo los Sí. mueves? Porque de pronto, bueno, los has vendido, los 5, y se presenta, por ejemplo, este caso de la feria o llega a otra exposición. ¿Cómo te has movido en ese círculo? Pues ahorita afortunadamente todo ha sido a través de Instagram, que lo he lanzado por allí. Y bueno, el impresor que fue con quien colaboré para hacer el colofón y las páginas de título y así, él es de Puebla, que se llama Agustín Romero, y está a cargo de una imprenta por allá. Y él tiene digamos, una pequeña librería en el centro de Cholula. Y es ahí donde también él de pronto algunos ejemplares para venta, pero la mayoría han circulado como de boca en boca, simplemente. Ujú. Bueno, esperemos que estos le lleguen a mucha gente alrededor del mundo. Sí, yo creo que tanto la página como la próxima feria y que bueno, esté buscando también pues, posicionarme en otras ferias aquí en México incluso, pues también va a abrir un poco más, ¿no? Porque la gente conozca la lengua de Belisario. Sí. Oye, ¿y no te has animado a dar talleres de bordado para las juventudes? No, yo creo que no sería tan, no sé. ¿No te llama? Quiero decir, quiero decir que no sería tan buen maestro, pero porque, o sea, si te das cuenta, o sea, si alguien se pone a analizar mis bordados, o sea, no utilizo un amplio espectro de puntadas, o sea, son como muy específicas las que utilizo para dar ciertos efectos y ya. Entonces, o sea, no es que, y digo, no es que no sepa otras, sino que me gusta trabajar como con unas cuantas nada más. Ujú. Entonces yo creo que
No sé, creo que podrían aprender como... Podrían Podrían recomendarles otros... Pues no, podría recomendarles otros lugares donde yo aprendí. Ajá. Entonces estaría más chido ahí. Bueno, estoy muy de acuerdo. Y, oye, ¿qué comentarios ha recibido tu obra, por su contenido? ¿Qué se ha dicho? Pues mira, afortunadamente he recibido como muchos comentarios que han sumado al proyecto en el sentido de que pues me han ayudado como a incluso a querer sacarlos más, ¿no? Porque, pues, o sea, cuando yo empecé dije, no, pues los voy a hacer para mí, y si se venden chido, y si no también, ¿no? Pero, pues, finalmente también está genial esta forma en la que cuando empiezas a circular y empiezas como a crear puentes y a crear conversaciones con colegas, por ejemplo, la lengua de Belisario, que son estas pequeñas publicaciones que se han leído tanto desde el bordado como desde la impresión a tipos móviles, por ejemplo, ¿no? Que es como formas en las que dos prácticas que normalmente no las ves juntas, o sea, de pronto están en un proyecto editorial como es la lengua de Belisario finalmente. Entonces ha sido muy interesante como, no sé, tengo una amiga coleccionista, bueno, yo la considero ya mi amiga, que entonces, o sea, cada que estoy trabajando en uno me dice, cuando salga el próximo, o sea, me avisas, o sea, yo lo quiero, no me importa de qué trata, pero yo ya lo quiero, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, o sea, ella me ha dicho que, no sé, ha como mostrado estas ediciones y está, pues es justamente increíble, ¿no? El hecho de que la gente dice, pues que hay, que son estas figuras que son inusuales, que son divertidas, que son a veces ingenuas, pero por ingenuas no son necesariamente tontas, sino que son medias inteligentes. Y justamente digamos, esta idea de que pueden confundirse con dibujo de líneas o una ilustración. No sé, o sea, me gusta mucho el hecho de que se las lea como algo que no son necesariamente, ¿no? Como un bordado original. Claro. O sea, justo cuando tú me decías, no, yo pensé que eran esto otro, o sea, eso para mí está increíble, ¿no? La manera en la que está recibiéndose. Hace aproximadamente un mes me contactaron de una galería en San Miguel de Allende, que de hecho es un hotel galería, y me dijeron, oye, nos encanta tu trabajo, los libros que tienes, pero queremos algo más tradicional. Entonces me comisionaron hacer 4 piezas, digamos 4 cuadros en donde hice 4 escenas cotidianas, donde, bueno, dibujé, no sé, hombres como semidesnudos con cabezas de ajolotes y mujeres, cuerpos de mujeres, medias deprimidas, porque así me lo pidieron. Entonces fue increíble como de pronto o sea, salirme del objeto libro para irme a un medio más tradicional, ¿no? Como lo es un cuadro, ¿no? Un cuadro bidimensional. Entonces está padre en ese sentido, como la gente se ha acercado a la obra, no tanto como una cosa tan artesanal, sino como algo más editorial y que a la vez tiene esta posibilidad de ser una pieza de arte. Sí, yo también lo contemplo así. Y fue interesante porque justamente he visto libros que se hacen con tela, pero no había visto que el tejido, o el bordado más bien, se realizara directamente sobre papel y se encuadernara de esa forma. Eso fue novedoso para mí. Sí, estuvo padre. La neta es que cuando yo vi el primer resultado, el primer número de la lengua de Belisario, me encariñé mucho y no los quería vender, pero bueno, está bien. Uno tiene que aprender a soltar. Otro tema. Después lo abordamos. Sí, justamente. No, y aparte no, sí, o sea, fue también un pequeño camino, porque pues tenía que buscar el papel del grosor perfecto para que cuando la aguja entrara, pues que no me dejara el agujero tan grande y que fuera lo suficientemente elástico para que no se arrugara tampoco.
y entonces que, no sé, que fuera como del color o del tono del blanco o ahuesado perfecto, pues, para que no sé, hiciera el contraste con los hilos, y pues también buscar hilos, no sé, que me dieran justamente el efecto que yo quería en la hoja de papel, y luego pues ver cómo los iba a encuadernar, etcétera. Entonces fue realmente un proceso bastante divertido. ¿Y eso se los presentaste a tu mamá? ¿Qué te dijo cuando los vio? Si fue así. Fíjate que no los ha visto porque ellos están en Chiapas, o sea, no los ha visto en persona, Sí. o sea, ha visto fotos. Y de hecho, pues, de hecho me ayudó para el segundo, porque en algún momento, creo que en diciembre estuve en Chiapas visitando para Navidad, entonces me llevé como la tarea y me ayudó a hacer como algunas puntadas, y fue así como que me dijo: wow, qué padrísimo, estás haciendo cosas súper padres y un súper 10, pero todavía no alcanzaba a dimensionar cómo unas hojas sueltas de papel luego se iban a convertir en un libro, ¿no? Entonces ya después le mostré y fue así como, ay, quiero verlos, pero todavía no he ido a Chiapas por pandemia y eso, entonces no los he visto en persona. Y ya van como 5, imagínate. Sí, pero pronto, le va a tocar ver la colección completa. Sí, ya quiero ver la colección completa, va a estar chida poder exhibirla toda junta. Ay, sí, de verdad es que sí. Esperamos aquí difundirla también. Sí. Ahora, vamos a ir cerrando nuestro episodio con una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Y esa es: ¿en qué momento te hubiera gustado ser más descarado? ¿Alguna situación donde te hubiera gustado alzar la voz o hacer algo que no tuviste el valor de hacer, tal vez? Eso es una pregunta interesante. ¿Más descarado en qué sentido? ¿En el sentido de dar lucha, o más sentido personal sexoso o algo así? Mira, aquí aplican todo. Se sabe que nuestro contenido va desde lo sexual hasta lo más profundo. Yo creo que hay dos momentos específicos en las que siempre pienso. A ver, Uno cuéntanos. tiene que ver cuando estaba en la secundaria. Cuando estaba en la secundaria en Chiapas, o sea, yo recuerdo que, o sea, yo no tenía ningún tipo de interés sexual. O sea, en ese momento, si mis compañeros estaban, o sea, dándole duro y sabroso a la vida, yo no. O sea, no sé, mi cabeza estaba en otro lado. No sé Ajá. en dónde, pero yo no. Pero simplemente Pero no yo te interesaba. simplemente no me interesaba. O sea, sabía que era gay, por supuesto, pero no me interesaba. Sí. O sea, relacionarme sexualmente con nadie. Pero yo recuerdo que todos mis compañeros pues estaban iniciándose, y en algún momento un par de ellos, ahora viendo la distancia, o sea, me tiraron el perro cabrón. Y eran chavos muy guapos. Y entonces como que pronto dije: no, o sea, ¿en serio, Iván? O sea, ¿dejaste pasar eso? Y pues bueno, ahora como que de pronto vuelvo, a ver, cuando he vuelto a ese pueblo, los veo y son como de pronto esas oportunidades que tuve, y dije: oh, o sea, ¿cómo no me comí eso? ¿Sabes? O sea, Sí. o sea, él quería porque yo no quise, o sea, simplemente. Hubiera estado muy padre, ¿no? Y aparte como que son personas que tienen como puestos prominentes, entonces hubiera sido una historia de éxito increíble. Pero, Hubiese. pero bueno, me dormí. Y luego otra, cuando estaba en la universidad en Estados Unidos, me acuerdo que en algún momento me tocó presidir como el club de la Alianza Gay y Straight de la escuela. O sea, era una escuela que estaba en uno de los estados más conservadores en Estados Unidos, en el estado de Indiana. Y entonces, pues siempre como que eso afectaba un poco la población estudiantil. Entonces, estaba hablando, no sé, de 2007, 2008 más o menos. Entonces, o sea, recuerdo que siempre había debate, como los que ahora suceden en las redes sociales, pero a nivel escuela, sobre, no sé, si los estudiantes podríamos, o sea, por ejemplo, si el club nuestro podía celebrar el día contra la homofobia con un show de drag queens en el teatro de la escuela, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces,
Pues digo, como presidente del club siempre me tocaba tener un posicionamiento y estar como lidiando con todas las diferentes posiciones de los contrarios sobre todo, pero a veces siento que todos tenemos un poco timoratos en la forma en la que nos relacionábamos, un poco por el miedo de que pues finalmente éramos un grupo minoritario y aunque teníamos el apoyo de la administración de la escuela y de los profesores, pues sí, siempre hicimos las cosas como con paso seguro, ¿no? Como una cosa a la vez. Entonces me hubiera gustado ser más guerrero de la manera en que las nuevas generaciones lo son. Pero aún así creo que lo hicimos estupendamente bien y sacamos muchos shows drag queens y a donde iba hasta el director, hasta el presidente de la escuela. Entonces estuvo genial. Entonces la verdad creo que pudo haber estado mejor, pero estuvo chingón. O sea, no me quejo nada. Qué bueno. No hay arrepentimiento, solamente... No lo hay. No, qué bueno. Finalmente, ¿tienes algún mensaje para nuestros escuchas en relación a tu trabajo, al bordado, a la experiencia, al quehacer? Yo diría que lo más importante es que se acerquen a los artistas emergentes, que se acerquen a las diferentes manifestaciones del arte, que apoyen a los que estamos haciendo cosas novedosas, que crean en la gente local, que busquen las comunidades artísticas locales donde quiera nos estén escuchando y que no sé, que crean, que apoyen y que ayuden, ¿no? al próximo. Y sobre todo creo que se acerquen a Instagram, que se acerquen a la página internet que estará lista próximamente y que pues si les gusta algo, que hagan preguntas, que siempre está chido de pronto cuando uno lanza una obra, una pieza a ese hoyo que es Instagram, de pronto saber cómo Hola. Es Lapislázuli que está aquí. Ay, despertando de su siesta de 5 horas. Sí, no, pues de pronto a veces uno lanza una pieza al hoyo que es Instagram y pues a veces uno de pronto quisiera tener idea de si tiene resonancia o no con la gente que lo está viendo. Entonces, pues sí, ¿no? Que hagan preguntas, que lo adquieran si tienen la oportunidad, que compartan y que pues también se animen, ¿no? Que pues finalmente creo que, no sé, una comunidad haciendo arte es una comunidad chingona y pues está padre eso. Claro. Sí, por favor, apoyen a sus artistas emergentes, ayúdenlos a compartir sus eventos, difúndanlos, asistan. La tenemos muy complicada y luego en tiempos de pandemia mucho más. Así que ayúdenles a mover obra y exposición. Sí, porque aparte, o sea, apenas están descongelando los eventos y las ferias y esas cosas y entonces de pronto uno pues ya necesita hacer espacio en su casa. Sí. Así que sigan apoyando al comercio local, a su artista favorito, a su artesano, al amigo, amiga ilustrador, a todos, por favor. Sí, y háganse el favor de hacer cruising. También. Yo lo voy a apuntar y voy a ir a la casita y voy a hacer todo lo que tenga que hacer, que se me ha encomendado este día. Sí, porque tienes que ir a tomar fotos de esas obras que están en la pared. También, sí. Vamos a hacer la colaboración, yo pongo las fotografías, el libro, tú te encargas del bordado y hacemos un volumen 11. Oye, estaría chingón. Edición especial, claro. Porque vi que hacías unas encuadernaciones que incorporaban fotografías también. Eso estaba muy padre. Sí. Impresas en Fabriano. Sí, esa fue una de las primeras que hacía. Últimamente no he hecho ninguna, pero sí. Y eran fotografías, de hecho, que me encontraba en bazares o cuando vivía en Ciudad de México en la Lagunilla y entonces como que rescataba fotos de cosas interesantes y ya, con esos hacía libros. Wow, qué bello. Necesito ir entonces a la Lagunilla también. Sí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy. De verdad ha sido un gusto y un placer conocerte y hablar contigo. Invito a toda la gente que nos escucha a que lo sigan, a que estén atentos a sus redes, a su trabajo. Ya escucharon que próximamente estará en una feria y próximamente va a publicar el volumen 6 y el volumen 7 de La Lengua de Belisario. Así que atentos, atentas y atentes. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Yo soy el señor Marabunta y nos vemos en el próximo episodio de No Normativo Podcast. Adiós.
Adiós.